verles en esta mañana. Y como dijo Pablo, su tocayo Pablo, el apóstol, había terminado con este capítulo su segunda carta, ¿no? Por lo menos de las cartas conocidas que se han encontrado históricamente hasta el momento. Puede ser que aparezca alguna otra carta de Pablo en algún momento, pero hasta ahora estas son las cartas que conocemos, ¿no? Y recordemos que de toda la lectura de estas cartas que hemos hecho, tanto de la primera como la segunda, él escribe estas cartas porque en la iglesia de Corinto se estaban cometiendo una serie de pecados y un poco por carta él nos estaba reprendiendo, ¿no? Y les estaba exhortando a cambiar esa actitud. Algunos vimos que cambiaron la actitud también. Y además, vemos en las cartas que se le había perdido un poco el respeto por alguna parte de la congregación a Pablo y no lo consideraban apóstol, no le consideraban con autoridad para ser apóstol. Entonces, Pablo aquí dice en este capítulo que tiene programado hacer un viaje, visitarlos personalmente. Pero en esta visita personal dice que no va a ser tan suave como las cartas. Nosotros que hemos leído las cartas vimos que no fue tan suave, ¿no? Entonces imagínense cómo iba. Iba un poquito con la sangre alterada, Pablo. Y vemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 12, versículos 20 y 21, lo leemos, les dice Pablo, dice: en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisieran, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Qué triste, ¿no?, que en una iglesia esté pasando todas estas cosas. Es una lista que no abarca todos los pecados, pero casi todos, ¿no? Y no solamente en Corinto pasaba esto, sino que en la actualidad en las iglesias está pasando bastante, ¿no? Y a lo largo de la historia también, no vamos a decir que ahora pasa y antes no pasaba, pero no deja de ser triste. Y vemos aquí que Pablo, en ese texto que hemos leído, no está hablando de los inconversos, como decimos nosotros, o de la gente del mundo, como se dice en las iglesias evangélicas, sino que está hablando de la gente de la iglesia, está hablando de los hermanos que asisten a la iglesia, ¿no? A los que supuestamente son creyentes o se dicen ser creyentes. Sabemos que en las iglesias hay de todo, no vamos a generalizar, pero aquí Pablo está diciendo que se teme que encuentre algunos que están así. Entonces, todos sabemos que ir a la iglesia no garantiza de que estés bien espiritualmente. Hay gente que va a la iglesia y está fatal. Aquí lo vemos. Muchos corintios asistían a la iglesia por lo que se ve e incluso estaban en contra de Pablo, ¿no? Entonces, asistir a la iglesia no garantiza de que estés bien espiritualmente. Pero ojo, hay una cosa que sí garantiza de que no estás bien espiritualmente, y esto os lo puedo asegurar, y es el no asistir a la iglesia. Cuando dejas de congregarte, no estás bien espiritualmente. A no ser, obviamente, estaréis pensando en las excepciones, ¿no? Una persona que está enferma, una persona muy mayor que no puede asistir, pero una persona sana y que podría venir porque no hay ningún impedimento, si decide con cualquier excusa no asistir a la iglesia, no congregarse habitualmente, porque puede ser que algún domingo por alguna cosa o por la otra no puedas venir, pero habitualmente esa persona no está bien espiritualmente. Creo que ha quedado claro.
Entonces al principio del capítulo 13, Pablo nos empieza a decir que él va a ir a hacerles la visita personalmente para poner las cosas en orden. Él va a ir ahí para hablar sin medias tintas. Incluso va a juzgar, porque va a reunir 3 testigos ahí que estén con él, va a poner todo como toca, ¿no? Y les plantea que así como Dios no es débil, Él tampoco lo es. Algo que algunos, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto en los capítulos anteriores? Estaban planteando de que Él era débil, que no sabía poner las cosas en orden. Todos sabemos que, de alguna manera u otra, sabemos que Dios es amor. ¿No? Es un versículo que muchos que pecan se agarran de ese versículo para decir, bueno, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es misericordioso y compasivo. Pero esos atributos de Dios no son justificativos para que nosotros pequemos, ni para una mala conducta de parte del creyente. Estas características de Dios, el amor, la compasión, la misericordia, no demuestran debilidad de parte de Dios. Al contrario, porque sabemos también, lo que dice la Biblia, que Dios es justo, que Dios es todopoderoso, que Dios es creador y es salvador, por lo cual es digno de todo nuestro respeto en humildad y alabanza ante Él. A través de Cristo, dice Pablo en los versículos 3 y 4, dice que a través de Cristo Dios se hizo débil en el momento en el que fue crucificado por nosotros, para luego mostrar su poder rescatándonos de esa condenación que nosotros teníamos eternamente de estar separados de Él para siempre. Pero esa debilidad no duró para siempre, fue un momento. Él fue crucificado, murió, pero después resucitó por el poder de Dios. Él está vivo, Él va a regresar. Y a estos hermanos que están asistiendo a la iglesia, que están en contra de Él, están poniendo un montón de pegas y problemas y llenos de pecados, ocultados y tapados. A estos hermanos y a todos los que iban a la iglesia de Corinto, Pablo les dice en el versículo 5, examínense para ver si están en la fe. Prestemos atención a lo que le dice Pablo a estos hermanos y hagamos lo propio también. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba, ¿no? Entonces, les dice, examínense, pruébense, háganse un autoexamen, como en el colegio, cuando llegábamos, nos sentábamos ahí en el aula y llegaba el profesor y decía, a ver, saquen una hoja, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, y ahí se nos venía el mundo encima, temblábamos, y ahora también temblemos, tengamos terror y miedo y analicémonos a nosotros mismos. Este examen es el examen más importante que podemos tener en nuestras vidas. Si en el colegio nos poníamos nerviosos porque teníamos un final muy importante, aquí este examen es mucho más importante que cualquier examen del colegio, porque nos va a mostrar cómo está nuestra vida, nuestra vida interior, nuestra relación con el Señor. Entonces, si miras, ahora mírate a ti mismo, si miras en tu interior reflexivamente, ¿qué encuentras? Examínense, pruébense a sí mismos. ¿Qué encuentro en esta prueba?
Hay algo de la lista que enumeró Pablo en el capítulo anterior que temía que se iba a encontrar en la iglesia en tu interior. Y la repaso para que puedas repasarlo tú también. En 2 Corintios 12, 20. Hay peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alborotos, impureza, inmoralidad sexual, vicios, la lista podría ser mucho más larga, ¿no? Si al hacerte el autoexamen has encontrado alguna de estas situaciones, pero no se produce un dolor en tu corazón porque quieres cambiarlo, porque te das cuenta, uy, sí, en mi interior me doy cuenta de que soy chismoso, ¿no? Por decir cualquiera de estas. Y no se produce un dolor por querer cambiarlo, por querer cambiar esa situación. Entonces, no has pasado la prueba. Si has mirado dentro tuyo y no encuentras a Cristo en tu vida, no encuentras a Cristo en tu interior, entonces Jesús no está ahí. Y como dice Pablo, no has pasado la prueba. Porque Él les dice, ¿no se dan cuenta que Cristo Jesús está dentro de ustedes? A no ser que no pasen la prueba, entonces Jesús no está dentro de ustedes. Que no pasó la prueba, no tiene Jesús. Esa pregunta no es para el que no pasó la prueba, es para el que pasó la prueba. Si no has pasado la prueba, entonces, y asistes a la iglesia, como hacen los corintios, estás viviendo un ritual, una religión vacía, una costumbre, una asistencia a un club de amigos, ¿no? Pensemos por un momento, ¿qué es lo que me motiva para asistir a la iglesia? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué vengo el domingo a la iglesia? Y les voy a nombrar algunas cosas para que las piensen, seguramente hay muchas más, pero hay muchas de estas que me las han dicho personas que asisten a la iglesia cuando les pregunto, ¿qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? Y me he encontrado con algunas de estas cosas. Una puede ser porque me siento bien. Puede ser porque me encuentro con personas que son amistosas, me siento en un ambiente agradable, personas buenas. Para pasar un momento entretenido, porque me gusta la música, porque cuando se hacen actividades, que nos juntamos a comer o un picnic o lo que sea, me gusta ir a las actividades, porque después de la reunión charlo con las personas y me encanta hablar con personas y no tengo con quién hablar, entonces aquí hablo un rato con alguien. O tal vez porque es una tradición, una costumbre, mi familia, mis abuelos lo hacían, mis padres lo hacían, entonces yo lo hago. Ya el domingo estoy programado de que me levanto y voy a la iglesia. Y nunca me he cuestionado no ir porque es una tradición familiar. Vengo para escuchar un sermón, a ver qué dicen y después para criticarlo, ¿no? Vengo a la iglesia para aquietar mi conciencia, porque en la semana tengo una vida regular y si vengo a la iglesia ya Dios va a estar contento conmigo porque por lo menos vine a la iglesia. Algunos puede ser que vengan a la iglesia porque aquí les hacemos caso, porque fuera, como se dice vulgarmente, dicen los jóvenes, fuera eres un pringao. Y aquí
puedes tener incluso hasta un puesto de liderazgo. Y tal vez algunos de los que no están asistiendo, o de los que no están hoy incluso, no asisten a la iglesia porque no han encontrado ninguna de esos puntos que hemos dicho recién, ¿no? Entonces, como no la encuentran, no vienen a la iglesia, no se congregan. Entonces, si has hecho este autoexamen en tu corazón, y ya sea que estás asistiendo o no estás asistiendo a la iglesia, si no has encontrado a Cristo en tu corazón, no has encontrado a Cristo en tu vida, no has encontrado a Cristo en esa relación personal diaria con Él, de minuto a minuto, de segundo a segundo, entonces no has aprobado. Desaprobado. El examen no ha sido pasado. ¿Y qué necesito para aprobar ese examen? Necesitas a Cristo. ¿Cómo sabemos si necesitamos a Cristo? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que Él está en nosotros. Solamente tú y Dios saben si realmente Cristo está dentro tuyo. Y si no lo sabes, probablemente no esté. Pero ninguno de nosotros, nadie, ni los ancianos, ni ningún hermano, ni nadie puede juzgar si Cristo está dentro tuyo. Porque cada uno de nosotros podemos aparentar, podemos dar una imagen, pero el único que conoce los corazones y que nos conoce tal cual somos es Dios. Es el único. Y luego tú que sabes cómo estás y si estás aparentando. Entonces, tal vez haces la prueba, te analizas, desapruebas y dices, ¿y qué es recibir a Cristo? ¿Cómo puedo recibir a Cristo? ¿No? Es tan simple que la gente lo hace difícil. No sé si se han dado cuenta que todo lo que es simple, siempre el ser humano trata de complicarlo. Si sientes el deseo de recibir a Cristo es porque Jesucristo te está diciendo, sígueme. Él es el que nos dice, sígueme. Él iba caminando al lado del mar de Galilea y le decía a los discípulos, sígueme. Y la gente le seguía. Entonces, si Jesucristo hoy te dice, sígueme, dile, Señor, sí quiero seguirte, aquí estoy, te sigo. Tan simple como eso. Recíbelo en tu vida, déjalo que Él entre, que te transforme, que de esa lista que hemos leído, Él vaya cambiando cada cosa poco a poco. No va a ser instantáneo seguramente. Puede ser, el Señor puede hacer lo que Él quiere. Pero por experiencia de la mayoría sabemos que es un proceso. Es un proceso en el que el Señor va trabajando en tu vida y va cambiando tu vida poco a poco. Dice el apóstol Juan que a los que lo recibieron, a los que le dan la bienvenida a Jesús en su vida, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero por otro lado, puede ser que sí has pasado la prueba. Pero aunque has pasado la prueba, hay alguno de esos pecados que tú dijiste, uy, este pecado está en mi vida. Pasaste la prueba, viste a Cristo en tu vida. Sabes, el Espíritu te revela de que Jesucristo está en tu vida, pero has encontrado uno de tus pecados.
Sabemos por lo que nos dice la Biblia que nuestra conducta, incluso nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, tienen que reflejar a Cristo en nuestra vida. No puede ser un creyente que no refleje a Cristo en su vida. Por eso es que Pablo les dice a los que en el versículo 5, en el versículo 5 les dice que tomen conciencia de que Cristo está en sus vidas. Hay pecados, algunos de esa lista. Él dijo, temo que cuando llegue me los encuentre así. Pero sean conscientes de que Jesucristo está en sus vidas, porque han pasado la prueba. Entonces, ¿qué debemos hacer si pasamos la prueba pero nos damos cuenta de que hay alguno de esos pecados? Tenemos que renunciar a esos pecados, confesarlos, venir a Cristo y decirle, Señor, yo sé que no te agrada. Por eso hoy decía, si has repasado esa lista y no se produce un deseo profundo de cambiarlos, es porque Cristo no está ahí. Cuando Cristo está ahí, se produce un deseo profundo de cambiarlos. A veces estamos engañados, no nos damos cuenta, pero cuando el Señor nos revela la verdad y desaparece el engaño, ahí es cuando nosotros tenemos que renunciar, arrepentirnos y ser, como dice Pablo más abajo en el versículo 7, dice que si Cristo está en nosotros, parafraseando lo que él dice ahí, si Cristo está en nosotros debemos hacer lo bueno. En el versículo 8 dice que tenemos que hacer todo a favor de la verdad. En el versículo 9 dice que tenemos que estar fortalecidos y restaurados por Dios. Y a modo de resumen de lo que él quiere enseñarles a los corintios y que nosotros ahora estamos aprendiendo también, en el versículo 11 es como si dijera, bueno, resumiendo todo lo que les dije, que les quede claro esto, a los que han pasado la prueba, ¿no? Que no la han pasado tienen que recibir a Cristo y también les dejo dicho esto. Dice el versículo 11, en fin, hermanos, alégrense. Él les dijo cosas muy duras, no se queden ahí tristes, fallados. Alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. ¿Y qué pasa si hacemos todo esto? Hay una consecuencia, un resultado. Si hacemos todo eso, dice, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Los creyentes podemos pecar. Obviamente no deseamos pecar, pero muchas veces pecamos. Cometemos errores. Somos engañados por el enemigo también. Pero cuando tomamos conciencia de ese pecado, tenemos que ser restaurados, tenemos que confesarlo, tenemos que renunciar. Eso es lo que Pablo quería decirle a estos hermanos. Voy a ser duro, pero lo que quiero es que sean restaurados. No quiero ir para castigarlos, para poner disciplina. Quiero que vuelvan a Cristo. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que Pablo nos está proponiendo? Pablo insta a los creyentes que nos probemos, que analicemos profundamente nuestros corazones. Y de esa manera vamos a saber si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo o no. Que tomemos conciencia, si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, de que Él está en nosotros. Que tenemos que
vivir como Él quiere que vivamos, que tenemos que reflejarlo. Entonces, mi pregunta hoy, no hace falta que la respondas, sino que es para ti. Es mi pregunta para que tú mismo te la hagas. ¿Has pasado el autoexamen? Pongámosle que sí, que has pasado la prueba. Si has pasado la prueba, siguiente pregunta. ¿Vives consciente de que Cristo está en ti? ¿Tienes conciencia de que Jesucristo vive en ti? ¿Que su Espíritu está en ti? Y no solo en ti, en tus hermanos también. Es una reflexión para que nos llevemos a casa. Y les invito a ponerse de pie y vamos a orar.